se encuentren bien. Estamos volviendo a la actividad porque no hay que aflojar con este tema. Es un tema interesante, es un tema que ha dado, que ha generado muchos problemas a mucha gente en el mundo. Y claro, he estado pensando algunas cosas, por ejemplo, anoche conversando con mi esposa, le decía yo, viste que cuando te meten un virus o un troyano en el teléfono o en el ordenador, como nos han metido muchas veces virus troyanos, el objetivo es que pase, pasa inadvertido, pero el objetivo ¿cuál es? A veces robar información, otras veces destruir información y algunas veces boicotear los sistemas operativos para que no se desarrolle la actividad que el que fabrica esto considera lesiva. Y entonces, claro, uno piensa, dice, bueno, el invento de estas religiones relativamente modernas es como introducir un troyano en un tipo de civilización. En la civilización occidental, introducir un troyano que boicotee el funcionamiento, podríamos decir, se podría, el funcionamiento del cristianismo, el funcionamiento de la Iglesia Católica. Y el asunto es que tiene que funcionar como un programa normal. Y entonces digo yo, es que en realidad el mundo, la civilización, como funciona con unos esquemas que nos han dado. Yo recuerdo que cuando empezamos el instituto nos decían que estábamos 2000 años o 1900, no, 1971 años después de Cristo. Entonces uno decía, pero ¿por qué de Cristo? Bueno, porque hubo una persona así, así. Y entonces todos, la mayoría en el mundo occidental, hemos crecido con ese esquema religioso, esquema de la civilización nuestra. Y claro, en la década del 50 del 70 pero del siglo XIX, 1840 y pico, 1859, 1879, se introdujeron en el mundo no solamente la revolución industrial, se introdujeron eh, organizaciones religiosas nuevas, relativamente nuevas, que muchas de ellas parecen ser cristianas. Por ejemplo, eh, José Smith, el de los mormones, que tuvo una visión de un ángel, el ángel Moroni, que lo visitó varias veces, porque él oraba y buscaba la luz y buscaba la comprensión y se le apareció el ángel Moroni, que le reveló dónde estaba el libro de Mormón, el libro, las placas de oro, que él las fue a buscar, las copió, después desaparecieron, y que relataba la historia de una de las tribus perdidas de Israel, muy similar a la Biblia. Pero surge de los mormones, los adventistas, los evangélicos, los testigos de Jehová. Y dentro de todo eso es como introducir dentro del esquema religioso que había en el momento un troyano, un troyano. Entonces uno dice, bueno, los testigos de Jehová se parecen mucho a los judíos en muchas cosas.
también se parecen mucho al Islam. Se parecen mucho. Yo tengo muchos amigos islámicos e incluso por mi forma de ser y de actuar, piensan que yo soy uno de ellos. Porque la estructura de el troyano introducido justamente tiene ese objetivo. El objetivo de destruir por dentro, como el caballo de Troya, igual. Introdujeron los soldados adentro, era un regalo que le hicieron a Troya, ¿eh? Metieron el caballo para adentro y ahí... Bueno, esto, estos troyanos introducidos en la civilización, eh, algunos han cumplido su objetivo y otros no. Los testigos de Jehová no han cumplido su objetivo, pero analizando la estructura, la forma, el mismo comienzo, como dijimos en los vídeos anteriores, de las ideologías del sionismo y todo lo demás, uno llega a comprender por qué la amistad y por qué el aceptar ese tipo de organizaciones por por las organizaciones sionistas, etcétera, etcétera. O verlo como un amigo del sionismo, porque justamente tenía un objetivo. El objetivo, destruir la Iglesia Católica, destruir el sistema religioso actual, y de hecho las formas de entender el cristianismo de los testigos de Jehová difieren mucho del resto de las organizaciones religiosas antiguas. Claro, pero la cosa es compleja y va mucho más allá. La cosa es compleja. Escuchaba de Justino Mártir, cuando le escribió a uno de los emperadores romanos, creo, que le hablaba de Jesús. ¿Por qué ustedes nos persiguen? Porque Jesús, si ustedes, los mensajeros de ustedes, Hermes, etcétera, etcétera, se parecen mucho a Jesús. Y ustedes nos persiguen a nosotros. Y entonces uno empieza a hacerse preguntas, ¿no? Por preguntas cuando uno empieza a comprender o a saber cosas que antes no sabía. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel viene y le dice a María y también a Elizabeth que visita el supuesto ángel Gabriel, pero resulta que el Gabriel no es un Gabriel, es un enviado para hacer la voluntad de él que sería el Dios, y que cuando visita a María no le dice buenos días, altamente favorecida, Yahvé o Jehová está contigo y lo que conseguirás. No, no, en realidad parece que lo que le dice es, hola hermosa, eh, es eso, hermosa, y que hay que estudiar. Yo no quiero enfrentarme con nadie, hay que estudiar y hay que analizar este tipo de cosas. Y claro, y después viendo, yo pues estaba mirando un vídeo de Infowar, sobre un análisis profundo de lo que pasó el 11S. Unos equipos, unas estructuras de estudiantes judíos y de australianos que estaban en el piso 90, 90 en el 91 y en el 90 de los edificios del World Trade Center, y que en realidad trabajaban para los servicios de inteligencia, cada uno de su propio país, y cosas que después empieza uno y empieza a atar cabos y realmente se da cuenta de que todo estaba organizado y armado. Entonces,
claro, comenzando a cuestionar. Hay gente que piensa que yo soy ateo últimamente. Yo no soy ateo. Tampoco, tampoco tengo una... tampoco estoy en ninguna organización religiosa. Lo que me doy cuenta de que debe de existir una gran entidad, un ser espectacular, el realmente el omnipresente y el omnisapiente, esa gran mente que regule el universo o de la cual seamos el producto nosotros, nuestra existencia. Me parece, me parece que nosotros también he estado mirando el tema, es que estamos en una expansión energética, estamos, la materia más dura y más densa que conocemos es energía, todo en el universo se mueve, todo en el universo es vibración, pero hay leyes y hay un orden en las cosas. Y también evaluando ese tipo de cosas y pensando de que según la Biblia Jehová viene del este con sus instrumentos de guerra. Pucha, y vos entonces te empezás a cuestionar, pero en realidad entonces, si Dios es omnipresente, omnisapiente, no necesita nada, ¿cómo es que viene del este con instrumentos de guerra, con naves? ¿Y por qué Dios participa en guerras, etcétera, etcétera? Y entonces que no tenés más remedio que comenzar a cuestionarte si realmente la cosa está así. Y a esta altura del partido, en mi caso, yo, claro, no soy ateo, tampoco soy agnóstico, o sea, yo sé que, que hay cosas que, por ejemplo, el alma, en este momento yo estoy convencido absolutamente de la persistencia del alma. Pero no es que esté convencido porque lo diga yo, o porque haya yo experimentado un evento cercano a la muerte, sino que me he tomado el trabajo de ver, yo qué sé, de 4.700 historias de personas que han tenido eventos cercanos a la muerte y que han contado. Entonces he leído unas cuantas historias y he visto que lo que sucede al dejar esta realidad es justamente algo que está de acuerdo con que la información no se puede perder, en el universo la información no se pierde, que nada, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma. Y estas historias lo que hace es corroborar, por lo menos para mí. ¿Se acuerdan? Le conté la historia en un vídeo de aquel ruso neuropatólogo, médico, que en la década del 70, 70 y pico sufrió un accidente y estuvo 3 días en el congelador y que lo contó, que después lo contó y contó que es un caso espectacular, pero hay muchos casos. Hace unos días estuve leyendo la historia de un experto en ingeniería de aviación de aquí de España, un señor de unos 58 años, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo exactamente de lo que sucedió. Ese hombre era una persona que toda su vida gira en torno a la ciencia. En la aviación no hay, en la ingeniería de la aviación y de eso no puede haber lugar a creencias. Ahí son cosas concretas. Bueno, y su papá estaba en paliativos y lo cuenta él. Dice, yo no digo que sea ateo, dice, pero en casa nunca fuimos practicantes. Mi padre tampoco nunca fue practicante. Mi padre estaba ya, dice, y estaba yo con mi hermana en la sala. Mi padre estaba ahí, nos había dicho la médica de oncología, nos había dicho que bueno, que no sabía cómo, pero que mi padre resistía y seguía viviendo. Y que no sabía cómo ni por qué. Dice, bueno, estábamos ahí con mi hermana, entonces eh,
nos pusimos de acuerdo para bajar uno a comer, el otro que se quedaban ahí, nos dejábamos a papá. Dije, él lo cuenta con sus palabras, pero ustedes lo pueden buscar a esto. Un hombre no religioso. En mi caso, yo una persona que tengo unos antecedentes modernos, después de los 20 y pico de años que me volví testigo de Jehová y empecé a creer algunas cosas. Antes no sabía nada yo. Bueno, este hombre no sabía nada, nada de religión, pero no era totalmente ni agnóstico ni ateo. Creía algo. Y dice, bueno, que bajó y la médico de paliativos, y mientras yo escuchaba la charla de este hombre en el canal Somos Alma, eh, me acordaba de esta señora este, Mainar, de apellido Mainar, la médico de paliativo que ha vivido eventos impresionantes en los hospitales aquí en Madrid y que sabe, dice, fulano se está para marchar, despídanse, porque se marcha, ellos saben cuándo se van a marchar. Rosana Mainar, Rosana Mainar. Después tenemos a otro grande de estos, que es el doctor Manel o Manuel Sáenz Segarra, que es una persona, es médico, era cardiólogo, ahora está da charlas y ha vivido de estas experiencias y sabe que esto es realmente así. Entonces, este señor de la aviación lo mandaron a buscar y se dice la médico de paliativos que tenemos que darle permiso a papá para marchar, que no se va hasta que no le demos permiso para marchar. Y bueno, subió. Dice, y entonces él dice, mi hermana de un lado de la cama, yo del otro, pongo mi mano en el corazón de mi padre, dice, y el corazón de mi padre y la tía bien. Y entonces le empieza a decir algo así como, papá, ya has hecho todo lo que tenías que hacer, no te preocupes por mamá, nosotros, mamá, nos vamos a hacer cargo de mamá, mamá va a estar bien cuidada, que yo creo que eso es lo que a ti te preocupa, pero no te preocupes por mamá, papá, hiciste todo lo que tenías que hacer, estamos contentos y márchate ya, papá, márchate ya. Y dice que termina de decir esas palabras y el corazón, él tenía la mano en el corazón del padre, el corazón del padre, adiós, le dijo, márchate ya, papá, adiós. Antes le dio besos y cosas. Y dice que termina de decir esas palabras y el corazón del padre se paró. Pero no solamente eso. Sí, dice que en ese momento sintió una cosa que lo atravesó, que lo levantó. Algo dice que de haber sido más largo hasta desagradable podía haber sido. Dice, y mi hermana dijo, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Se fue. Y entonces dice, yo comprendí y ahí como que se abrió todo y comprendí que lo que había ahí ya no era mi padre. Era un despojo, y bien dice la gente, los despojos humanos van a ser enterrados, incinerados, etc. Que mi padre ya no estaba ahí. Mi padre se había ido. Y eso lo vivió una persona que no era testigo de Jehová ni nada de eso. Cuando yo escuchaba esto me recordé una vez cuando yo era anciano, no tenía ni, nunca había participado, yo había visto muertos, estando en la prefectura vi muchas veces muertos, investigaciones sobre asesinatos y ese tipo de cosas, y estaba, ver un muerto ahí para mí, estar tomando mate, era como lo que le sucede a los enfermeros igual. O sea que yo relación con la muerte sí que he tenido relación con la muerte porque he visto y he participado homicidios, asesinatos que ha habido, hacíamos las investigaciones en la oficina donde estábamos nosotros, cosas así. Una vez un chino en un barco, un coreano, un norcoreano se enloqueció en un barco pesquero en el puerto de Montevideo, mató a 11 personas. Y ahí estuvimos nosotros. Pero yo siendo anciano, había una señora que había sido precursora durante muchos años y- y era viejita, Anita se llamaba. Y la hija, una señora mayor, se llamaba Dora,
me llamó que fuera yo a una residencia porque la mamá estaba muy mal y no sé, que quería que, bueno, claro, era un anciano y yo no tenía ni más pálida idea de qué se hacía en esos casos. Porque dentro de las cosas, ese tipo de cosas nunca te han enseñado. Como las conferencias fúnebres, las de casamiento. La fúnebre es predicación, la de casamiento es predicación. Pero cuando se está muriendo una persona, bueno, pero yo me acuerdo que le agarré la mano a Anita al costado de la cama y empecé a orar. Y sentía el calorcito de Anita todavía. Y claro, y yo no le iba a decir a Dios que Anita se iba a ir a la tumba y que sería despertada en el último día. No, ¿sabe? Yo cuando comencé a orar le dije a Dios que recibiera el alma de Anita, que había sido una buena persona, que merecía estar bajo su cuidado y que la esperanza fuera cual fuera, me acuerdo clarito, fuera cual fuera la esperanza que realmente había, que la recibiera y no sé qué, y eso, orando así. Y en determinado momento siento que Anita empezó a respirar profundo cuando yo estoy terminando la oración y se fue. Y dijo la hija, se fue José, se fue, se fue. Digo, sí, sí, se fue. En mi tiempo de ignorancia, era ignorante, pero no era estúpido. Era ignorante, pero no era estúpido. Yo sabía que no podía ser que la vida de una persona acabara de esa forma. Y entonces, a lo que vamos, creo en el alma. Y si el alma vive, y si el alma existe, debe de haber algún tipo de arreglo, algún tipo de solución a las cosas, pero que nada tiene que ver con el daño que hacen actualmente a las personas. Lo nuestro se enfoca a los testigos de Jehová, pero se enfoca a la razón de la existencia en general. Y los testigos de Jehová, como caballo de Troya, como un virus troyano introducido en una época, ha demostrado exactamente al servicio de qué está y por qué está. Y entonces ahí es cuando las personas pueden entender, ah, vale, Jesús, Jesús resucitó, dice en el Espíritu, esto, el alma no existe, el alma se muere, viene un gobierno de 1000 años, etcétera, etcétera. El tema de la conmemoración, no hay que beber del pan y el vino porque eso lo hacen solamente los escogidos. Y ellos, los escogidos, son al que llaman el Israel de Dios, el Israel espiritual, o los injertos del Israel espiritual, etc. Entonces a uno se le empieza a abrir la mente y empieza a darse cuenta qué es lo que había detrás y por qué. ¿Y por qué este hombre? ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos viendo la destrucción moral del mundo? ¿Y por qué estamos viendo guerras y muertes y muertes y muertes? ¿Y por qué estamos viendo la aniquilación de un pueblo? ¿Y por qué estamos viendo que a pesar de todo lo que está sucediendo y que la gente no quiere, se siguen enviando armas y se sigue eh, procurando de que... Porque todo tiene que empeorar, todo tiene que empeorar. Y a veces gente ignorante que habla, como una señora muy reconocida que decía, este, no decía el aumento de las temperaturas, decía el aumento del calor de las temperaturas. El aumento del calor de las temperaturas hace que no sé qué y tenemos que hacer el aumento del calor de las temperaturas. O sea, gente que está diciendo cosas que no tienen nada que ver. Bueno,
Dicho esto, voy a leerles una experiencia de un ex testigo de Jehová de Valladolid, publicada en el diario El Español. Y entonces, para comprender un poco más de este popurrí del que hemos estado hablando. Se llama Ángel. Ángel, testigo de Jehová durante más de 50 años. Es impresionante el descubrir que gente que ha estado una vida entera, por suerte, y gracias al universo, al cielo, a la gran mente, al todo, al no sé qué, que me permitió y me dio tiempo de tener una especie de nueva vida, de resurrección, y asomarme por la ventana y ver para atrás, pero aún estando aquí. Y eso es impresionante. Pero hay gente como Ángel que estuvo 50 años. Mi mujer cuando lo vio a Ángel dijo, si se parece a vos. No, es Ángel, no, no soy yo. Tampoco uso ese tipo de sombreros. Bueno, dice, 50 años con los testigos de Jehová. Algunos expulsados prefieren suicidarse porque no lo pueden soportar. Ángel es testigo de Jehová, desvela las durísimas prácticas de aislamiento y presión a las que someten a sus fieles. 18 de mayo del año pasado, 2023. Los testigos de Jehová suman en España 120.614 adeptos de los 46.700.000 de habitantes que tiene nuestro país. No es mi país, pero sí que es mi país. Sí, porque vivo en él y contento. Y así que para mí es como si fuera mi país. Además tengo hija española y es mi país. Vivo aquí. Y como hay un dicho castellano que dice que la vaca es de donde pase y yo estoy paseando hace más de 22 años aquí. Así que es decir que uno de cada 389 españoles es testigo de Jehová. Esto me hace acordar a los dentistas. En Uruguay hay un dentista cada 490 habitantes. Es un disparate. Y aquí en España hay uno cada 7.000. Para que tengan una idea. Pero uno cada 7.000 le dan servicio a toda España, ¿eh? Y en Uruguay, claro, los dentistas tienen más dificultades. Bueno, así que uno de cada 389 españoles es testigo de Jehová. Un dato que no ha hecho falta calcular porque lo ofrece la propia organización de los testigos de Jehová. Una máquina bien engrasada para proporcionar información constante a sus fieles, la página web de los testigos, que sirve para alimentar intelectual, espiritual y hasta el entretenimiento de su comunidad para evitar lo que ellos llaman perderse en las cosas mundanas, mundo fuera de la organización. Así lo explica el miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de la Secta, Luis Santamaría. Luis Santamaría es un espectáculo de lo que ha hecho, como otros. Para el español en Noticias de Castilla y León. Este zamorano lleva 25 años de carrera estudiando esta organización religiosa y denunciando su actividad como secta por la forma en la que moldean y controlan todo aspecto de la vida de sus seguidores. Luis Santamaría explica que la base principal de la forma de operar se basa en la segregación social total de sus miembros. Importantísimo esto, ¿no? Ustedes no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo, por lo tanto, ¿se acuerdan? La segregación total de sus miembros. Segregación social total de sus miembros. Es decir, aislar a los testigos de todo contacto con el mundo exterior y conseguir que la organización sea la única vida que conozcan y con la que tengan apego. Recuerdo que cuando empecé con el canal anterior, había un testigo de Jehová de Bilbao que se metía y decía, la forma en que hablas es espantosa, ¿qué haces en mi país? ¿Qué haces en mi país? No sé qué. Y yo le dije, pero si tú no tienes país,
pero si tú no eres parte del mundo, tú formas parte de una nación. O sea, tú no votas eh, estás diciéndome que yo estoy en tu país, pero si tú no tienes país, tú no formas parte del mundo. ¿Entienden? Que la gente está loca. Bueno, es la única vida que conozcan y a lo único que tengan apego, a la organización y a la nación. Porque, ¿se acuerdan? Eh, en uno de los vídeos de ABC, de uno de los podcasts de ABC, la filósofa especialista en temas de estos dijo que le imprimen el sentimiento de patria. Porque el sentimiento de patria es una cosa brutal. Porque el sentimiento de patria te identifica y te da tu razón en el mundo. Y ellos, ustedes son un sacerdocio especial, ustedes son una nación santa. La constitución de ellos es, según ellos, la Biblia o lo que dice la organización. Entonces, le tienen apego a esta organización. Por eso, no honran la bandera, no cantan el himno, no votan, no forman parte del ejército, ni la marina, ni la fuerza aérea, ni nada de eso. Y los que son policías, que hay algunos, piden no utilizar armas. Vale, todo a través de justificar con textos bíblicos cogidos con pinzas y retorcidos, todas las restrictivas normas de comportamiento y pensamiento que imperan en los salones del reino, lugares de culto de los testigos de Jehová. No tienen un propósito religioso, sino de puro aislamiento. Pero recuerde, que cuando hemos hablado del tema del judaísmo, del sionismo, ellos, ellos han buscado aislarse siempre, formar guetos, formar guetos. Y no es que los reinos, los estados, los países los han querido expulsar. No, no. Ellos se han aislado y han buscado vivir aislados. Por eso querían tener su nación, etcétera, etcétera. Los testigos igual. Aislarse. Aislarse. Ese es ir al mundo a conseguir la papita para poder seguir viviendo y a cazar. Pero después, nada. Hay una historia de que iban pasando por un cementerio una señora y atrás iba un testigo de Jehová de noche. Hay cementerio del Buceo, Montevideo, pasando la calle Rivera. Y la señora dice, ay, qué miedo me da el cementerio. Ay, voy a pasar rápido. Y el testigo que va detrás le dice, ah, sí, sí, a mí, yo cuando era del mundo me pasaba lo mismo. Y la mujer salió carpienta. Cuando eran del mundo pensaban lo mismo. O sea, aislarse, puro aislamiento. Indica a Santa María como clave para conseguir adeptos extremadamente fieles y que no se plantean dudas sobre la organización. De hecho, recuerda Luis Santamaría que durante los primeros años de popularización de Internet, los Testigos de Jehová fue una secta que destacó a nivel mundial por el rechazo de esta herramienta. Los ancianos, coordinadores de las congregaciones y todos los predicadores de la época inculcaban fervientemente que los testigos tenían que alejarse de Internet porque era un lugar donde solo había delitos, tráfico de drogas, pederastía o pornografía. Pero la verdadera razón por la que la organización quería alejar a sus fieles de esta popular herramienta era evitar que pudieran acceder a la información. Y ya hemos visto lo que pasa cuando la gente accede a la información sobre ex miembros que habían abandonado la organización religiosa a textos que rebatieran las enseñanzas que tan calculadamente se habían encargado de inculcar o acceder a publicaciones que ellos mismos habían retirado porque habían cambiado las normas a su antojo. Santa María relata que para ellos era una forma de evitar una crisis de conciencia. Ángel, el del principio. Este fue precisamente el caso de Ángel, un palestino
Esto no está elegido al azar, ¿eh? Ángel, un palestino que emigró de niño a Francia para luego volver a Valladolid y que ha sido testigo de Jehová durante 53 años. Medio siglo de vida dedicado a la organización donde solo impera una verdad y que acabó abandonando precisamente al tener acceso a información a través de Internet. Este hombre entró a los testigos de Jehová a los 9 años, en 1967, por su madre, quien había vivido un trauma porque él había sufrido un gravísimo accidente de tráfico que casi me mata. Así su madre recibió la visita de los publicadores, personas que reparten sus publicaciones puerta a puerta, y acabó metida en la organización en Francia junto a sus hijos, pero sin su marido y padre de Ángel. Todo tu mundo son los testigos. Por tanto, Ángel pasó toda su infancia en el seno de los testigos de Jehová. Él mismo relata que la vida gira por y para la organización. Tu mundo son los testigos. Amigos, familia, cultura, educación, ocio, relaciones. Todo tiene que ver con ellos, detalla. Desde niño los testigos se pasan entre 2 y 3 horas diarias en los salones del reino leyendo y aprendiendo los textos de la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los testigos de Jehová. Exigen que los niños estén quietos y atentos a las lecturas. No nos dejaban ni mover y el que no lo hiciera recibía cachetes y los castigaban. Yo tengo que pedirle perdón a mi hijo el grande por los zapatillazos que les di las veces que se movía mucho en el salón cuando llegábamos a casa. La verdad, una barbaridad. Era milico perdido. Sigo siendo milico, pero era más milico. Así que desde aquí, si lo ves, perdón. Una entrega completa a su religión que no daba lugar a otro tipo de desarrollo propio de su edad. Ángel recuerda que volvía del colegio y tenía que ponerse inmediatamente a estudiar los textos. No se podía jugar o divertirse, y mucho menos hacerlo con personas de fuera de la organización. Cuanto menos interacción con el mundo exterior, mejor. De hecho, aunque sí se permite cursar la educación obligatoria, no se ve con buenos ojos acudir a la universidad o cursar estudios superiores. Ángel volvió a España, concretamente a Valladolid, en el año 1977 y ya por aquel entonces recuerda que era un rebelde, no seguía los preceptos a rajatabla y salía con chicas, porque este es otro de los preceptos claves de la organización. Los testigos de Jehová no aceptan relaciones extramatrimoniales, mucho menos para las mujeres. Pero además, si uno de sus miembros decide mantener una relación formal con alguien de fuera de la organización, su pareja tiene que unirse a los testigos o será censurado. Tal cual. Pese a todo, y aún haciendo una vida secreta donde salía y mantenía relaciones con mujeres, la relación de amistad con otros miembros de los testigos acabó llevándole al estudio de los preceptos. Y tras las presiones de mi madre, se bautizó con 19 años y fue ascendiendo hasta convertirse en precursor regular, quien dedicaban 70 horas mensuales a predicar, y para ello muchos consiguen empleos de media jornada, y tal y como indica la propia página de la organización. De hecho, durante la buena parte de su vida, la profesión de Ángel fue camionero, algo que le permitió tener una vida algo más alejada de los testigos de Jehová y acabó derivando en inquietudes por cuestionarse los preceptos de la organización. Si yo pude conocer gente, tener relaciones, amigos, estudiar ciertas cosas que no se permitían, ver películas o televisión que no estaba permitido y saber más del mundo, detalle. La censura. La misma web oficial de los Testigos de Jehová indica que la censura es utilizada por los ancianos para convencer a otros de lo que han errado a fin de moverlos a reconocer sus faltas y corregirlas, y que se aplica con quienes cometen males graves, incluso en la presencia de otros que tienen conocimiento del proceder pecaminoso. Esta censura no se reserva solo para quienes son receptivos a ella, pues también se ordena a los ancianos que censuren a los que contradicen y que censure con severidad a los que son ingobernables y habladores sin provecho, todo apoyándose en los textos supuestamente de la sagrados de su traducción del Nuevo Mundo. Una censura supone que ningún miembro de la congregación puede dirigirte la palabra. No pueden comentar,
no pueden levantar la mano. Creo que pueden salir a predicar, pero no pueden... tienen 10.000 problemas. No, no, no me acuerdo mucho ya. En efecto, en efectos prácticos, la censura supone que los ancianos anuncien ante todo el salón que una persona ha sido reprobada por la organización por su comportamiento por un comportamiento que consideran inapropiado. Es decir, que el núcleo base de su vida social y familiar pasa a conocer de forma pública que has cometido un supuesto pecado. Y con las relaciones tan restrictivas que se establecen, casi exclusivamente entre otros testigos, la presión y carga mental te machaca por entero. Pero la cosa no acaba aquí. La censura no solo supone esa reprobación pública, sino que a partir de su anuncio ningún miembro de la congregación puede dirigirte la palabra. Una medida que los testigos toman en teoría para mostrar su rechazo a este pecado y alejarse así del mal cometido por el censurado. Desde la organización defienden que no se obliga a los miembros a no hablar a los censurados, pero testimonios como el de Ángel corroboran que la propia presión de la organización hace que así ocurra. Ellos mienten, mienten, mienten. Hay infinidad de literatura que dice que lo que tienen que hacer y van cambiando. Esto significa que una persona criada o que lleva muchos años a los testigos de Jehová pasa a encontrarse completamente aislado dentro de su propia sociedad, la única que conoce, puesto que el contacto con el resto del mundo es el estrictamente necesario. Es la utilización de la segunda llave. Con la primera llave te cierran el mundo y con la segunda te cierran todo. Esto crea, en opinión de Luis Santamaría, a personas completamente atemorizadas y sumisas que se ven obligadas a seguir los preceptos de la organización por el miedo a perder, aunque sea de forma temporal, a todas las personas a su alrededor. Ángel recuerda bien las dos censuras que vivió durante su pertenencia a los Testigos de Jehová. La primera llegó en 1979, cuando él contaba 21 años, y fue por fumar. Me fui con una chica y fumaba con ella, pero solo le conté a los ancianos que fumaban, y no que había tenido relaciones con ella, detalla. Los censurados deben contar con todo lujo de detalle su pecado y mostrar arrepentimiento para poder volver a formar parte normal de la organización. Y es que el control que la congregación ejerce en sus miembros llega hasta el punto de que los censurados deben contar con lujo de detalles su pecado y mostrar arrepentimiento para poder volver a formar parte normal de la organización. En el caso de Ángel, él prefirió ocultar sus relaciones fuera del matrimonio con esa mujer, pero otros casos documentados a lo largo del mundo explican que tuvieron que detallar relaciones sexuales, masturbaciones, tendencias sexuales no aceptadas como la homosexualidad. Un relato descarnado de las intimidades de los individuos ante quienes son la máxima autoridad de sus congregaciones. Claro, un comentario aquí. Ellos le hacen creer a los ancianos que ellos son designados por Dios, que como cumplen los requisitos que establece la Biblia para ser anciano, es como que Dios los designó. Y que toda cosa atada por ellos en la tierra es cosa atada por ellos en el cielo. Entonces los tipos se lo empiezan a creer. Los tipos empiezan a creer que son ahí los representantes de Dios. ¿Eh? Que lo que hacen en la congregación se ata también en el cielo. Vamos, seguimos. Esto me hace acordar a lo del Quimbalión, que dicen como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Pero la censura no llega solo a las relaciones afectivas. Los testigos de Jehová tampoco pueden celebrar cumpleaños o Navidad. Luis Santamaría explica que esto marca mucho, especialmente en la infancia, y que los testigos acuden a los colegios con el resto de los niños, pero cuando se les celebran un cumpleaños no pueden aceptar ningún obsequio que un compañero lleve para el resto de los alumnos o participar en algún tipo de celebración que se produzca. Los testigos de Jehová explican detalladamente en su web oficial los motivos por los que prohíben a sus fieles la celebración de sus cumpleaños. Estamos convencidos de que Dios no quiere que lo hagamos, indican en su página.
Y aunque admiten que la Biblia no especifica tal cual es ese punto, se apoyan en sus textos para justificar dicha celebración como algo maligno, que sigue creencias religiosas falsas, costumbres paganas, o que la Biblia no dice en ninguna parte que un siervo de Dios celebrara un cumpleaños. Y ellos te dicen que es mejor el fin de un asunto que su principio, te dicen. Una legión de ciegos obedientes que no tienen posibilidad de razonamiento ni crítica interna. Retuercen las escrituras para su propio beneficio, apunta el experto Zamorano. Todo con la intención de crear, restar individualidad y focalizar toda la importancia en Dios, creando una legión de ciegos obedientes que pierden su propia lectura personal para que no tengan posibilidad de razonamientos ni crítica interna, detalla Santa María. Yo recuerdo que en los tiempos en que vos podías, cuando eras testigo y eras orador, tenías una conferencia, yo buscaba mucha información y yo agregaba muchas cosas. Y sobre todo a mí me ha interesado mucho siempre el tema del funcionamiento de la mente, la memoria, ese tipo de cosas. Yo cuando daba alguna charla, alguna conferencia de esta, siempre agregaba información científica sobre la mente, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Los tipos les gustaba, pero hasta que vino que no se podía hacer más nada de eso. Entonces yo dije, bueno, esto ya es una mierda. No podés agregar información, no podés. Hay que hacer lo que ellos dicen. Bueno, normas de las más rocambolescas que llegaron, por ejemplo, a censurar a Ángel por padecer una enfermedad. Este ex miembro sufrió en el año 2017 dos enfermedades llamadas bronhidrosis e hiperhidrosis, las cuales generan una sudoración excesiva en las personas y un olor corporal exagerado o anormal provocado por la descomposición de la secreción de las glándulas sudoríparas y que los residuos celulares realizan por bacterias y levadura. Sí, hubo un caso de una que se divorció del marido por sudoración de piel. Este hombre fue censurado públicamente por guarro y el resto de los miembros de la congregación dejaron de dirigirle la palabra por dicho motivo. Todo pese a que él asegura que presentó todos los informes médicos ante el Comité Judicial de Ancianos. ¿No me creyeron? Dijeron que era un guarro, que no me lavaba y que por eso olía mal, relata. Así que al mal trago de sufrir una enfermedad como esta, se sumó el trauma de ser señalado por su propia comunidad. A las congregaciones van muchos hediondos, ¿eh? Algunos les hieden los sobacos, otros la boca, eh, otros están en las reuniones y se tiran pedos sordos. Todas esas cosas ocurren en las congregaciones. ¿Eh? Algunas mujeres que vienen de trabajar y no les da tiempo y vienen con un olor a sobaco impresionante. Eh, Son cosas que pasan en la vida. La revelación de Ángel. Pese a haber pasado más de 50 años en la organización, Ángel recalca que siempre fue un rebelde, razón por la que cree no alcanzó el estatus de anciano dentro de los testigos, y asegura que fue esa rebeldía y su propia inquietud lo que le llevó a investigar sobre el origen de los preceptos, normas y texto que tan a fuego inculcaba la congregación a sus seguidores. Así este hombre comenzó a buscar en bibliotecas libros sobre religión y sobre los propios testigos también en internet, donde encontró publicaciones y testimonios de ex miembros de la organización que narraban todas las cosas horribles que habían vivido y que una vez fuera habían descubierto que no eran ciertas. Pese a saltarse las normas y leer y buscar información no permitida, Ángel, por sus conexiones dentro de la propia organización y su alto estatus, nunca fue expulsado. Me avisaban continuamente de que tenía que dejar de buscar esas cosas, de cuestionarme los preceptos y los textos y no preguntar tanto, detalla. Pero lo que descubrió sobre la traducción del Nuevo Mundo,
las retorcidas aplicaciones que los testigos hacían para controlar a sus fieles fue demasiado para él y abandonó la organización en el 2020. Una durísima decisión porque buena parte de su familia, su ahora ex mujer y amigos de hace décadas pasaron a tratarlo como apóstata. Para los testigos, los apóstatas están en su contra y todo lo que dicen es que están hablando por el diablo. Por supuesto, el contacto con los miembros expulsados o que abandonaron la organización debe ser nulo porque creen que no solo abandonan la fe verdadera, sino que luego golpean a sus excompañeros mediante el uso de la crítica pública y otros métodos para estorbar las obras de estos. Los esfuerzos de tales apóstatas tienen el fin de derribar, no de edificar, una forma de neutralizar las voces críticas de aquellos que se fueron de la organización y que cuentan sus experiencias o luchan por ser reconocidos como víctimas de los testigos de Jehová. La Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová pide resarcimiento por la muerte social que supone una expulsión. No solo eso, habría que pedirle por trabajar gratis, por haber estado ahí haciendo cosas gratis, por haberte hecho perder oportunidades en la vida. Había que desmantelarlos completamente. De hecho, Ángel pertenece a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, la cual ha sido denunciada por los propios testigos por un delito contra el honor por considerarse víctima. Ya sabemos que esto está laudado, que ahora se les puede llamar secta, porque en realidad son una secta. En concreto, esta asociación pide resarcimiento por la muerte social que supone una expulsión, donde quiera que sus miembros cortan cualquier contacto con estos, porque quienes se arriesguen a hacerlo pueden enfrentarse a un comité judicial o a también ser expulsados. El mismo decidió abandonar Valladolid tras su salida de los testigos de Jehová porque todo aquel que le fue cercano le abandonó por completo. Me insultaron, me rechazaron, no me dejaban hablar con nadie y estaba muy mal, explica. Ahora he rehecho mi vida en Madrid con otra pareja y no quiero volver a saber nada de la organización. El miedo. De hecho, asegura que no tiene miedo a contar su experiencia, pero sabe de muchos otros excompañeros que sí lo tienen. Cuando les expulsan, algunos la pasan muy mal, no son capaces de enfrentarse al mundo fuera de los testigos y algunos se suicidan porque no lo pueden soportar. Esa soledad total y absoluta de quien de la noche a la mañana pierde a todas las personas de su entorno es en muchos casos devastadora. Un aislamiento que sirve en muchos casos para que algunos de ellos regresen al seno de la organización, para no perder el contacto con familiares y amigos. Es una clientela cautiva. Sí, sí, es una clientela cautiva, apunta Luis Santamaría, que ve en este aislamiento la forma perfecta de mantener a sus fieles sumisos. Los clientes están ahí firmes. Esto explicaría por qué estos testigos, estos miembros que regresan tras una expulsión soportan las palizas espirituales, como las define Ángel, a las que se someten a su vuelta. Tienes que demostrar que estás arrepentido. Te someten a muchísima presión y hacen sufrir a quienes vuelven para que se arrepientan de sus pecados y para que sirvan de ejemplo a los demás. Detalla. Es más, los que han cometido pecados o que fueron expulsados, regresan, etcétera, etcétera, esos llevan la mancha de por vida. En el tiempo en que los nombramientos venían de la sucursal, había personas que habían tenido estos problemas y después eran espectaculares y marchaban muy bien y eran aportes espirituales, sociales. Cuando los recomendábamos, decían, no, no, la sociedad no lo quiere. O sea que la redención, la famosa redención, no existe. Es inverso. Los redimidos, los que se redimen, para ellos no existen.
La mancha está anotada ahí. Así que algunos piensan que van a retomar y pasado 1 o 2 años lo van a volver a nombrar, no sé qué. Aceptados en la sociedad. El 29 de junio del 2006, la Comisión de Libertad Religiosa en España reconoció a los testigos de Jehová como de notorio arraigo en España. Unos meses más tarde, el 16 de enero del 2007, el gobierno de España comunicó oficialmente este reconocimiento de la confesión de los testigos. Un hecho que fue celebrado de forma masiva en Madrid con varias ceremonias y bautismos masivos. Por lo tanto, está considerada una religión más, están exentos de pagar el impuesto de bienes inmuebles, los bienes destinados al culto y del impuesto de sociedades, como la religión católica, ortodoxa, musulmana o mormona. Luis Santamaría explica que esta normalización de los testigos y que no se hayan considerado nunca una secta responde a que sus miembros pertenecen al estrato medio bajo de la sociedad. Es fácil empatizar con ellos porque no parece que quienes que quieren enriquecerse, sino que muestran que son personas convencidas de su fe y con un buen comportamiento y que no da problemas. De hecho, en esto se basa toda la organización para se basa en los fieles, que son buenos, buenos ciudadanos, no hacen, no son limpios, no hacen mugre, no hacen manifestaciones, no votan, no son gremialistas, no andan con pancartas, no son metefollores. Tienen interés en captar cuanta más gente mejor, de hecho capta a discapacitados. Santa María detalla que los testigos cuidan mucho su imagen de cara al exterior. Ahora está jodida, ¿eh? Algo que podemos ver simplemente por cómo visten sus predicadores, con traje, corbatas. Bueno, esto ha cambiado un poco, ¿eh? Falda, largas, ellas, todo cambió ahora un poquito. Ahora pueden ir normalitos, yo qué sé, ellas con pantaloncitos. Se van adaptando, dejan barba también ahora, todo andan de barba parece. Explica, a diferencia de otros grupos, Santa María apunta que tienen interés en captar cuanto más gente mejor, de hecho capta a discapacitados. Pero para este experto, esta inclusión solo responde a motivos de imagen, para intentar mostrar que son una organización benéfica, que hace el bien a todos, aunque su verdadero interés es nutrir sus filas. ¿Y para qué? Pues según este experto, los 8 millones de testigos que por todo el mundo son trabajadores gratuitos de la secta, una maquinaria de trabajo voluntario para seguir alimentando el gran emporio editorial e inmobiliario que posee. Esto está incuestionable. Y es que los publicadores entregan gratuitamente los libros y las copias de la Atalaya, su revista religiosa, por la calle o en las viviendas, pero previamente los testigos las han pagado de su bolsillo. En este caso, el beneficio económico se obtiene de los propios adeptos, que convencidos de que están en la religión verdadera y atemorizados por el Armagedón, el fin del mundo para los testigos, desean convencer al mayor número de gente posible para la salvación. Sí, son abonados. Ya saben que desde el punto de vista empresarial, los abonados son las formas más seguras de obtener recursos. Tener abonados con la cuotita mensual es una cosa extraordinaria. Ahí tienen ustedes las eléctricas, las telefónicas, los móviles. Bueno, estamos abonados a los impuestos también. Entonces, los testigos tienen 8 millones de abonados que dejan la mosca ahí. Ángel recuerda bien la gran editorial que los testigos tienen en la carretera a El Javier de Torrejón, Madrid. Es un negocio muy lucrativo. Los obreros que trabajan allí no cobran un duro y se trata de una de las imprentas más importantes de España para hacer libros que venden. ¿A quién venden? A los testigos. Muy bien. Acá se me fue. Se va haciendo largo este vídeo. Muy bien. Héroes fabricados por su propio medio de comunicación. Ellos, sí, ellos fabrican. Y en los congresos fabrican también
y mienten con historias, mienten, hacen representaciones y entrevistas, muchas de ellas adulteradas. Quizás uno de los preceptos que más polémica genera entre la población general es la prohibición de los testigos de recibir transfusiones de sangre o de no ingerirla en ningún alimento. En los últimos años se han publicado casos de personas que se han encontrado al borde de la muerte, incluso han fallecido por rechazar este tipo de intervención médica. Una vez más, la web oficial de los Testigos de Jehová tiene una respuesta para cualquier duda. En una de sus millones de publicaciones traducidas prácticamente a todos los idiomas explican que su negativa a recibir sangre por necesidad médica proviene del Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos mandan a abstenernos de sangre. Génesis 9:4, Levítico 17:10, Deuteronomio, bueno, y Hechos 15, 28, 29. Además, para Dios, la sangre representa la vida. Así que los testigos obedecemos el mandato de abstenernos de sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida, indica. Sí, pero a Dios le gusta la sangre también, porque hacía derramar sangre de los toros y corderos y que corriera por ahí. Algo que Ángel descubrió años tras años creyendo lo que llevaba escuchando desde niño es que esos textos de la Biblia se refieren a la sangre animal, no a la humana. También lo corrobora Luis Santamaría como teólogo, asegurando que una vez más se retuercen los escritos y donde en los textos hace varios siglos se prohíbe ingerir sangre de los animales, ellos lo aplican a las transfusiones de sangre. Sí, como aplicaron también a los trasplantes de órganos. Una creencia completamente incrustada en la mente de los testigos hasta el tal punto que su omnipresente literatura, web, libros, revistas y video pone ejemplo de esos muertos por negarse a recibir una transfusión como héroes. A lo largo de los años, centenares de publicaciones muestran las historias de esos ejemplos a seguir que han dado la vida por Dios y Él les recompensará cuando los resucite. Jóvenes que pusieron a Dios en primer lugar, ahí tienen, esta revista nos acordamos todos. Y es que la web de los Testigos de Jehová es todo un emporio mediático por y para la difusión y adoctrinamiento de los Testigos de Jehová. No es para que sea un simple lugar de consulta de sus preceptos y lo que se suele llamar información útil. Se trata de todo un engranaje de información que no deja absolutamente ni un solo punto sin cubrir. Todo lo que puedas preguntar sobre los Testigos de Jehová está en su web. Me acuerdo que cuando yo estaba en el Faragor, así, anotaba los textos y le dije al misionero ese alemán, dije, voy a hacer una especie de librito donde vas a poner una palabra, por ejemplo, sangre, y te van a aparecer todas las referencias y los textos y la página y todo. Y vas a poner matrimonio, adúltero, por ejemplo, y te va a aparecer. Y él me dijo, no lo hagas, no pierdas tiempo, ya lo tenemos. Teníamos el libro Asegúrense de todas las cosas, uno verde, que contestaba todo, y ahora sale el razonamiento a partir de la escritura que te va a contestar todo eso. No pierdas tiempo haciendo eso porque, y lo tenían pensado ya, lo tenían pensado. Así que a lo largo de este reportaje hemos podido consultar todas y cada una de las dudas sobre las funciones de sus adeptos o los motivos de sus procedimientos. Todo lo que te pueda preguntar sobre el testigo de Jehová está en su web. Un modo de mostrarse como una práctica de la fe abierta, moderna, adaptada a los tiempos actuales frente al oscurantismo de todo lo anterior. La mejor alternativa de religión posible, detalla Luis Santamaría. También responden a las críticas, denuncias y posibles dudas sobre sus prácticas, justificando absolutamente todo para que sus adeptos tengan una explicación que calme sus dudas y mantenerlos dentro de la organización. Una vorágine de información con la que no informan de la realidad, pero sí convencen a sus fieles. ¿Están ellos especializados en convencer?
De hecho, venciendo objeciones. Era una de las técnicas de la oratoria de la escuela del ministerio teocrático. Cómo vencer objeciones, cómo eh, estar de acuerdo y decirle otra cosita. Sí, pero usted entenderá que lo que pasa en el mundo actualmente, independientemente de la religión que tenga uno, nos afecta a todos, a usted que es musulmán y a mí que soy testigo de Jehová. Y entonces ahí, pum, ponía un terreno común y ahí le daba el sablazo. Así que convencen a sus fieles para que sigan de lo que ellos puedan leer o escuchar sobre las denuncias que son obras del demonio. Hace unos días me escribía uno que tengo que ir yo a un psiquiatra, dice. Y yo le digo, en realidad los que tienen que ir al psiquiatra son ustedes. Yo tengo muy claro eh, psicológicamente cómo estoy. Que soy un tipo feliz, absolutamente feliz. Que tengo una vida que tiene un propósito. Pero que mi cabeza está siempre mirando y viendo, porque si yo digo que tengo la verdad, ahí sí que tengo que ir al psiquiatra. Ellos deberían de ir al psiquiatra, porque ellos están en la verdad. La religión no es un hecho comprobado. La religión son mitos aceptados, no son hechos comprobados. Comprobado es esto que hacemos, esto que hablamos, lo que decimos, lo que investigamos y lo que miramos. Y atar cabos. Pin, 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 pin. Buenos días, altamente favorecida, Jehová está contigo y lo que tendrás será llamado hijo de Dios. No, no es así. Es mentira. Es, hola, hermosa. Pero recuerde que son los supuestos hijos de Dios, los que ángeles, resulta que vieron que las hijas de los Adán, de Adán, o las Adanitas, la mujer es varona. Bueno, los ángeles estos caídos vieron que eran hermosas y que se podían aparear con ellas y que ellos podían aparear. Dice, no se les da por pensar, dice, ahora estos tipos, bueno, son los hijos de Dios y se aparean con las mujeres y tienen descendencia. Y entonces, ¿qué son? No se ponen a pensar. Son demonios, vale, pero cuando no eran demonios, ¿qué eran? Ahora, nosotros somos apóstatas. Antes fuimos testigos de Jehová, pero cuando fuimos testigos de Jehová no éramos seres humanos, éramos una cosa que estaba ahí tratando de inculcar y de convencer, no de hacer razonar, razonar a partir de las escrituras, razonar a partir de las escrituras. Y ahí está el gran tema, razonar a partir de las escrituras. El testigo de Jehová lo sacas de este libro que dicen que es la palabra de Dios, pero en realidad es escrita por hombres, escrita en un periodo de 1000 y pico de años y no se sabe cuántos Isaías hubo, parece que por lo menos hubo 3 Isaías y diferencia de 250 años entre uno y otro. Esa es la palabra de Dios. Y los 10 mandamientos, que Dios le da los 10 mandamientos en el monte Oreb o en el monte Sinaí. Y resulta que los 10 mandamientos son las copias, es decir, por primera vez tienen un código, tienen 613 leyes que regulan todo como tiene que ser la adoración, la sangre, el sacrificio, el sacerdocio, etcétera, etcétera. Pero los 10 mandamientos es una copia exacta de que hubo antes que otro Elohim le dio a los sumerios o a los caldeos, o el código de Hammurabi, que es mucho antes. Y entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que analizar y hay que investigar. Y no, porque si te dicen que tienes que escuchar una sola campana, ahí estamos jodidos. Ahí estamos jodidos. Y como dijera un
célebre traductor del hebreo, si lleváramos a juicio a Yahvé, tendríamos que llevarlo a juicio por delitos de lesa humanidad y por autor intelectual de instrucciones para cometer delitos de genocidio y de lesa humanidad contra seres humanos en masa. Si fuéramos a llevar a... ¿Por qué? Porque además mata mujeres, niños, jóvenes, ganado doméstico, no dejes a nadie. Ah, David es Esaú, no, Saúl dejó vivo al rey este moabita que era no sé qué y le quitó el reino porque dejó vivo uno. Y sí, hay que ser un poco razonable, ¿no? Bueno, esto, los testigos de Jehová exactamente igual se comportan que su Dios. Exactamente igual. Y te tratan de convencer de que son lo mejor del mundo, son la santidad del mundo, son los que no tienen malos pensamientos, los que están delante del Creador blanquitos, limpitos, pero sin embargo reciben dinero y utilidades de organizaciones mundanas, de gobiernos, subvenciones. Los gobiernos del mundo de Satanás le dan subvenciones, le dan... Y sí, ya está todo bien. Y bueno, y el fideicomiso esto de Henrietta M. Riley, que ha estado, que tenía utilidades de los cigarrillos, de Raytheon, de... eso no tiene nada que ver con el mundo. No, esto es todo igual. Es todo igual. Entonces, ¿qué son los testigos de Jehová? Son un troyano, uno de los tantos troyanos introducidos en nuestra civilización para destruirla. Esos son. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo. Y se hizo largo. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo grande. Y gracias a los que se están suscribiendo, que nos dan un poco de estímulo, ánimo. Ya saben que aquí esto, nada. Y por eso algunas cosas podemos publicar, porque nosotros de esto, nada. Un abrazo, nos vemos.